Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos en esta tarde. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM, Tizayuca Hidalgo, en su programa Niños Valientes y Esforzados, Discipulado de Niños. Gracias, muchas gracias por su compañía, por, por acompañarnos otro miércoles más. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Gracias por todos los niños que ya están conectados, a todos aquellos radioescucha que también nos acompañan, adultos, jóvenes. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a dar inicio a otro programa en esta tarde. Vamos a orar, cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre, que nos otorgas, Padre, que nos regalas, mi Dios, porque todo lo que vemos, Señor, toda tu naturaleza, todo lo que tú creaste, Padre, es un hermoso regalo, Señor, para nosotros, Señor. Y lo hiciste, mi Dios, para que lo disfrutemos, Padre, para que tu creación, el hombre, mi Dios, la disfrute, Padre. Gracias, muchas gracias por tu amor inmenso, Padre. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Señor, bendice, Señor, a cada una de las personas, Señor, que están detrás de estos medios, Padre. Que seas tú bendiciéndolos, Padre. Que seas tú, Señor, proveyendo todo lo necesario, Padre Santo. Te pido también, maravilloso Dios, por cada niño, por cada niña, Padre Santo, que seas tú, Señor, con cada uno de ellos, Señor, guardándolos, Padre, cuidándolos, Padre, en cualquier lugar que ellos se tengan que mover, Padre, que tu brazo fuerte y extendido, Padre Santo, esté, Señor, guardándolos, Señor, en donde quiera que ellos se muevan, Padre, guárdalos, Señor, del hombre malo, Padre, que tu amor y tu misericordia estén sobre ellos, Padre, cuidándolos, Padre. Asimismo, como cada uno del Señor, de los hogares representados por ellos, Padre. Que seas tú bendiciendo sus hogares, Padre, sus padres, Padre, a su familia. Gracias, Señor, también por todas las personas adultas que nos escuchan, mi Dios. Bendícelas, Padre Santo. Toca tú sus corazones, mi Dios. Ábreles los ojos a la verdad, Señor. Sus oídos, Padre, puedan captar, Señor, el mensaje, Señor, que tú tienes, Señor, para cada uno de ellos, Padre. Bendícelos, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Gracias te doy también, Padre Santo, por la oportunidad que me das, mi Dios, de dar tu palabra, Padre, de estar aquí presente, Padre, con salud, Señor, y guardándome, Señor, de todo mal, Padre. Gracias, Padre. Señor, te pido, Señor, en esta tarde, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome, Señor, a toda verdad, Señor, y guiando mis palabras, Padre. Limpia mi boca, Padre, dame la gracia y la sabiduría, mi Dios, para poder exponer el tema del día de hoy, Señor. Bendícelo, Señor, y que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Que no solamente seamos oidores, mi Dios, sino hacedores de tu bendita palabra, Padre. Eso es lo importante, Padre Santo, para ti, Señor. Tú amas la obediencia, Padre Santo. Y tú nos dejaste este libro maravilloso, Padre, lleno de promesas, Señor, lleno de leyes, Señor, preceptos, Padre, que tenemos que cumplir, Padre, para que podamos llevar, Señor, una vida, Señor, recta delante de ti, una vida tranquila, Padre, una vida llena de paz, Padre. A veces el hombre quiere paz, Padre, quiere sentirse mejor, Padre. Pero si ellos no abren este libro maravilloso que tú has dejado, Padre Santo, nunca van a tener esa paz, Padre, maravillosa que solamente tú puedes dar, Padre. Hay tantas cosas maravillosas, Señor, escritas, Señor, en tu libro precioso, Padre, que mucha gente, mi Dios, se está perdiendo, Padre, por no abrirla, por no leerla, por no escudriñarla, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú les abras los ojos a la verdad, Señor. Que siempre haya una persona, Señor, que pueda, Señor, mostrarles, Señor, el plan de salvación, Señor. Y que puedan, Señor,
adorarte, buscarte, Señor, de corazón, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por este libro maravilloso que nos dejaste, Padre. Gracias por tu Hijo precioso, mi Dios, que enviaste, Padre Santo, para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Para que nosotros, Señor, pudiéramos disfrutar, Padre Santo, todos estos beneficios, Padre. La vida eterna, Padre Santo, tu amor, tus misericordias, Señor, tu paz, tu bendición, Padre. Gracias, muchas gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque por el medio de él, Señor, tenemos contacto contigo, Señor. Podemos, Señor, orar, Señor, y nuestra adoración, Señor, y nuestra oración, Señor, llega hasta tu trono, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, esta tarde, bendice el tema del día de hoy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, poderoso Señor. Bueno. Pues vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la oración, queridos niños. Vamos a ver el poder de la oración, porque es importante orar. Recuerdan que ya hemos visto algunos temas que ya saben lo que quiere decir orar, ¿verdad? Ya hemos aprendido lo que significa orar. Significa hablar con el Padre, significa poder dialogar con nuestro Padre, decirle lo que necesitamos, decirle que nos perdone, decirle, poder hablar como si hablaras con tu mami, con tu papi, con el amigo, ¿verdad? Eso es orar. Y orar, podemos orar de tantas cosas. Si decimos que es como hablar con alguien, es hablar de todo lo que te sucede con Dios. Él siempre está dispuesto para escucharnos, pero también es importante conocer el poder que tiene la oración y cómo debemos de hacerla. Recuerden que la oración es como la respiración del cristiano. Es importante orar. Es una parte importante del cristiano la oración. Es necesario estar hablando diariamente con nuestro Padre Celestial, adorándolo, glorificándolo, honrándolo y, ¿por qué no?, contarle nuestros problemas. Él es nuestro Padre Celestial y Él quiere ayudarnos, Él quiere amarnos totalmente y quiere hacerse cargo de nosotros en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Y hoy vamos a ver el poder de la oración, porque es importante hacer un hábito de la oración y conocer cuán poderosa es la oración y cómo se debe de hacer, porque hay una manera de hacerla correctamente. No nada más es ponernos a orar y nada más para cumplir, ¿verdad? No, es saber el significado de la oración y por qué es tan importante hacerla y cómo debemos de hacerla, queridos niños, ¿vale? Porque hay veces que oramos y dicen, ay, es que yo siento que Dios no me escucha, pero vamos a ver el por qué a veces Dios no nos escucha, ¿vale? Bueno, pues vamos a orar, vamos a empezar y precisamente nuestra clase de hoy se llama así, queridos niños, queridos radioescucha, el poder de la oración. Las referencias bíblicas son Josué 9, 1 al 4 y Josué 10, 1 al 15. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Salmos 34, 17. Escucha, dice así: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Salmos 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Salmos 34, 17. Wow. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que cuando uno ora debe de ser justo. Dice, los justos claman al Señor y el Señor oye a los justos, dice, y los libra entonces de todas sus angustias. ¿Se dan cuenta? Dios no oye cualquier oración, queridos niños. Debe de ser personas justas para que el Señor los oiga y pueda librarnos de todo aquello
¿verdad? Que a veces estamos angustiados, tristes, preocupados, ¿vale? Esa es la tarea de esta semana, su texto bíblico para aprender y leer sus referencias bíblicas, ¿vale? Y hoy aprenderemos precisamente que la oración tiene poder. Vamos a empezar con un versículo de la palabra de Dios que nos habla Santiago 5:17 al 18. Escucha, mira qué tan poderosa es la oración, queridos niños. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Se dan cuenta en esta porción bíblica cuán poderosa es la oración cuando se hace verdaderamente correctamente. Aquí dice que Elías era un hombre como nosotros, con las mismas eh, situaciones que podemos nosotros pasar como seres humanos, como con tristezas, con problemas, con angustias. Era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, un hombre con los problemas que podemos tener cada uno de nosotros. No era un superhombre, un superhéroe, un eh, super santo, ¿verdad? No, era un hombre sujeto a pasiones, un hombre igual que cada uno de nosotros, pero, ¿verdad? Lo que lo diferenciaba de algunas otras personas era que era un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía a Dios. Ese era igual que todos los hombres, ¿verdad? Con todas las dificultades que puede tener los hombres, pero lo único que lo diferenciaba de todos los demás hombres era que era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se esforzaba por obedecer a Dios, un hombre que, que buscaba la aceptación de Dios, un hombre que vivía rectamente delante de Dios, que buscaba la manera de agradar a Dios, que buscaba la manera de obedecer a Dios. Por eso cuando oró, dice que oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Dios escuchó esa oración, queridos niños, y Dios sostuvo la lluvia, queridos niños, y no llovió, dice que no llovió por 3 años y 6 meses, y dice que otra vez oró, ¿verdad? Elías para que cayera lluvia, y la lluvia produjo fruto. Esta lección, queridos niños, ya la vimos una vez, ¿se acuerdan? Que es Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Cuando, cuando él hace un- una ofrenda para Jehová, él va a hacer una ofrenda para Jehová, un holocausto, y los otros Baal, los otros profetas falsos, de los dioses falsos, iban a hacer también su holocausto, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Dice, vamos a hacer un holocausto y vamos a ver qué Dios es el verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Si el de ustedes o el mío? Y cada uno de nosotros, tanto ustedes, van a clamar a sus dioses y vamos a ver si escucha, ¿verdad? Sus dioses. Y yo oraré a mi Dios y veré si mi Dios me responde, ¿verdad? Y entonces cada una de las dos partes empezaron a preparar su holocausto, ¿se acuerdan? Empezaron a preparar su holocausto y iban a orar para que cayera agua del cielo y se prendiera ese holocausto, aunque lloviera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa, queridos niños? Que entonces, ya cuando estaban listos los holocaustos, empiezan a clamar cada quien a sus dioses. ¿Y qué sucede? Entonces, empiezan a clamar y clama Elías porque lloviera,
porque iba a haber una sequía por esos dioses falsos y todo, y empieza a haber una sequía. Primero, ir al holocausto, ese holocausto que hizo Elías y que oró para que habían mojado su holocausto, mojó Elías su holocausto para que primero cayera fuego, ¿se acuerdan? Primero cayera fuego en el holocausto. Y prendían, iban a mojar todo su holocausto, su ofrenda, y Elías todavía mojó su holocausto y prendió su holocausto y ardió. Dios mandó fuego primero, mandó fuego y prendió el holocausto. Pero después Elías ora porque se viene una gran sequía, iba a haber una gran sequía y no iba a llover por, por varios meses, por varios años. Dice, por 3 años y 6 meses oró Elías para que no lloviera y se les avisaron a todos. Y después, ¿qué pasa? Empezaron a morir los animales, muchas personas, porque les faltaba el agua. Y después ora otra vez Elías y vuelve a orar para que ya hubiera lluvia. Y dice que la tierra empezó a producir su fruto. Esas oraciones son las que Dios escucha cuando los hombres son justos, cuando los hombres obedecen a Dios, cuando los hombres dependen de Dios, queridos niños. Este hombre Elías era un hombre como nosotros, pero cuando oraba, movía el poder de Dios. ¿Vale? Ese es un versículo importante para que ustedes vean cómo cuando se hace una oración con fe ferviente y obedeciendo a Dios, estando en el camino de Dios correctamente, Dios obra a nuestro favor. Dios escucha nuestras oraciones, ¿vale? Y Dios siempre escuchará y responderá a nuestras oraciones. Miren, cuando nos acercamos con humildad, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando lo buscamos de todo corazón, lo adoramos, lo honramos, lo obedecemos y cuando nuestra dependencia está en Él, nuestras oraciones, Dios las escucha y las responde. ¿Vale? Pero es importante todo esto que les leí, queridos niños. ¿Vale? Porque hay veces que ya hacemos las oraciones, ¿verdad? Monotamente, nada más por orar, pero realmente tenemos que hacerlas, ¿verdad? Fervientes, amando a Dios, confiando, teniendo fe en Dios, de todo nuestro corazón y sobre todo, cómo está nuestra actitud delante de Dios, cómo está nuestra vida delante de Dios. Eso es importante. Porque si tú vas a orar, pero no quieres perdonar a tu hermano, ¿cómo va a poder contestar Dios tu oración? Si en tu corazón todavía hay algo sucio, algo que no quieres dejar, algo que está interrumpiendo esa línea directa con Dios. Necesitas tener tu corazón limpio, necesitas tener tu corazón entregado totalmente a Dios. Porque dice, hay un versículo de la Biblia que dice que, que antes de que vayas a dejar tu ofrenda al altar, si tienes algo con tu hermano, deja eso, ve y pídele perdón primero a tu hermano y después ven otra vez a mi presencia, ¿vale? Porque es importante también nuestra actitud delante de Dios. Nuestras oraciones también tienen que ver con nuestra actitud delante de Dios, cómo está nuestro corazón. Si hay odio, si hay rencor, si hay envidia, si hay celos, si hay cosas, nuestras oraciones, hay un estorbo para nuestras oraciones, ¿vale? Y tenemos que quitar todos esos estorbos para que nuestras oraciones verdaderamente sean escuchadas por Dios y tengan, ¿verdad? La respuesta que esperamos. Pero también recuerden, decíamos en una clase de la oración, que también hay oraciones en las que Dios dice, ah, sí,
Y hay oraciones en las que dicen, no, esto no, porque Él sabe, Él conoce todo y Él sabe si verdaderamente nos conviene lo que estamos pidiendo, si verdaderamente es bueno lo que estamos pidiendo para nuestra vida, ¿verdad? Y si no, aunque estemos pidiendo y pidiendo, pidiendo, no nos va a llegar esa respuesta, porque Dios sabe, dice la palabra de Dios, que hay veces que pedimos para nuestro deleite, ¿verdad? Y a veces dice, pides, pero pides mal, porque solamente estás pidiendo para tus deleites. Hay que saber orar, queridos niños, queridos radio escucha, ¿vale? Es muy importante la oración. Pero decíamos respecto de las contestaciones, ¿verdad? Dios a veces dice sí y la respuesta es inmediata. A veces dice no, porque a veces no nos conviene, no es algo bueno para nosotros. Hay veces que te dice, espera, todavía no es tiempo de que te llegue, todavía no, espérate un poquito y lo recibirás, ¿verdad? Pero Dios siempre responde, queridos niños. Recuerden que nuestro Dios siempre quiere lo bueno para nosotros y no males para nosotros. Pero también debemos enseñarnos a orar, ¿vale? Tenemos que enseñarnos a orar y ver qué hay en nuestro corazón para que no haya estorbos en nuestra oración, ¿vale? Por eso tenemos que tener humildad, tenemos que ser fieles a Dios, debemos de estarlo buscando continuamente, de todo corazón, queridos niños, porque a veces lo buscamos cuando solamente necesitamos. Y ya cuando Dios nos suple lo que necesitamos y obtenemos la ayuda que necesitamos urgentemente, se nos olvida al rato, se nos olvida inmediatamente. Ni siquiera agradecemos. Ya obtuvimos el beneficio, ya obtuvimos la ayuda de nuestro Dios, pero ni siquiera agradecemos a Dios y nos volvemos a olvidar allá hasta que me vuelva a ir mal en la vida. Entonces voy, inclino rodillas y le oro a Dios. No, queridos niños, así no funcionan las cosas, ¿vale? Así no funcionan. Debemos siempre estar caminando correctamente delante de Dios, así como estos hombres. ¿Tú crees que todos estos hombres de la Biblia vivían en un lecho de rosas? No, queridos niños, vivían también en lugares donde había mucha maldad, donde había mucho pecado, donde había muchas cosas, pero ellos guardaban sus vidas. Ellos no le hacían caso a toda la pecaminosidad que había, todo el pecado. También tuvieron que dejar muchas cosas. Y fueron hombres entregados a Dios, hombres que amaban verdaderamente a Dios, hombres que verdaderamente tenían fe en Dios. Y que cuando ellos pedían algo, Dios inmediatamente contestaba porque Dios veía sus vidas, queridos niños, de estos hombres. A veces sufrían por el evangelio, por llevar lo que Dios les decía, que fueran a decirle a los hombres que se arrepintieran. Y a veces sufrían también por eso. Pero eran hombres entregados a Dios, que no les importaban las críticas, que no les importaban las cosas que decían de ellos, pero ellos continuaban firmes delante del Dios que habían creído porque habían visto cuán grande y cuán maravilloso era el Dios que servían, queridos niños, ¿vale? Ellos lo adoraban, lo honraban en todo momento, eran obedientes. Y Dios contestaba sus oraciones, queridos niños. Y eso es la misma manera que nosotros tenemos que hacer, queridos niños. Nunca dijo Dios que su camino iba a ser difícil, que iba a ser fácil. Nunca lo dijo. ¿Vale? Es un camino difícil porque solamente los valientes lo logran dejar aquello que no te trae nada bueno para tu vida, amistades que nada más te jalan a lo malo y a veces dicen, no, pero no es mi amigo y no lo puedo dejar y prefiero hacerme a su manera a que él se haga a mi manera. Y nos duele dejar cosas, por Dios. Pero estos hombres sí dejaron muchas cosas, hombres que también dejaron familias, hombres que por eso Dios escuchaba a estos grandes hombres de fe.
Nosotros debemos de enseñarnos de ellos. Tenemos muchos ejemplos de la palabra de Dios de grandes hombres que sirvieron a Dios con una fe extraordinaria y que tenían un poder extraordinario porque ¿quién era el que estaba de su lado? Dios. Dios podía hacer grandes maravillas por medio de ellos porque ellos se dejaban en las manos de Dios, se dejaban usar por Dios, porque no era el hombre el que hacía las cosas, era Dios obrando por medio del hombre. Y Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él quiere obrar maravillas por medio de nosotros, pero necesitamos nosotros ser materia disponible para Dios. Hombres como estos hombres, entregados a adorarlo, entregarlos a obedecer su palabra. Estar dispuesto a dejar todo aquello que no nos conviene, todo aquello que ya no nos corresponde a nosotros seguir como hijos de Dios. ¿Vale? Pero Dios siempre escucha, queridos niños, y Él siempre responderá. Hay otro ejemplo que también es de Josué 10:12 al 13. Escucha, dice, entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Alón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esta es otra oración. Y te das cuenta cómo Josué en ese momento no hizo una oración tan grande. Gracias, Señor, por esto y por eso. No, él concretamente oró por lo que necesitaba en ese momento. Él, con esa confianza que tenía en Dios, y porque conocía a su Dios, al Dios grande y maravilloso de los cielos, se paró y dijo, Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. E inmediatamente Dios escuchó esa oración, ¿vale? ¿Se dan cuenta cuán poderosa es la oración, queridos niños? Pero hay que saberla hacer de la manera correcta, ¿vale? Y precisamente nuestra lección de hoy trata sobre la oración de Josué, queridos niños. Una oración que movió el poder de Dios, como todos aquellos hombres que se dejaban en las manos de Dios, queridos niños. Y que Dios hacía grandes maravillas, como las grandes maravillas que hizo en Egipto, ¿se acuerdan? En las 10 plagas. ¿Y quién usó ahí? A Moisés, ¿verdad? Moisés era el instrumento que Dios usó para mostrar su poder y su gloria a los egipcios. ¿Y qué hacía Moisés? Oraba a Dios y la plaga se iba, porque Dios escucha a hombres que verdaderamente están entregados a Dios, que verdaderamente Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce si verdaderamente estamos haciendo esa oración de corazón, de fe. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros pensamientos y aún conoce la palabra que aún no sale de nuestra boca. No podemos engañar a Dios, queridos niños, querido radio escucha. Ante la presencia de un Dios justo, de un Dios poderoso, de un Dios santo, de un Dios grandioso, no podemos engañarlo, queridos niños. Recuerden que Él lo sabe todo, Él está en todo lugar, Él es poderoso, Él lo ve todo. No podemos engañarlo. Y conoce las oraciones cuando cada uno de nosotros las hacemos. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Con qué actitud la estamos haciendo? Y Él determina si contesta tu oración dependiendo cómo la estás haciendo. Y a veces decimos, es que Dios no me escucha, pero ¿cómo está nuestro corazón?
¿Qué estamos pensando al momento de estar orando? ¿Realmente estás concentrado en Dios? ¿Realmente estás creyendo en ese Dios todopoderoso que está en los cielos, en ese Dios grandioso? ¿Y tienes esa fe grandiosa como estos hombres? Tenemos esa fe grandiosa, ¿vale? Ante Dios no podemos engañarlos. Y precisamente vamos a hablar sobre esta oración que movió el poder de Dios a favor de Josué. Miren, Josué se encontraba en una situación muy difícil, pues sus enemigos estaban atacándolos y ya era la hora de meterse en ese entonces el sol. Y si esto pasaba, queridos niños, y oscurecía, podría perder la batalla el pueblo de Israel con su líder José. Entonces Josué, lleno de determinación y de certeza de que Dios actuaría a su favor, queridos niños, oró a Dios diciendo así: Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y sabes, así aconteció, queridos niños. ¿Se imaginan cómo sería si el sol se detuviera en nuestros días? ¿Verdad? ¿Cómo sería? ¿O ustedes creen que esto pudo ser posible con la oración de Josué? Por supuesto que sucedió, queridos niños. Sucedió realmente en aquella batalla en la que se encontraba Josué peleando con sus amigos. En la Biblia quedó registrado que el sol y la luna se detuvieron y muchos de los enemigos, tan solo de ver lo que estaba sucediendo, corrieron de miedo a esconderse en cuevas. Porque cuando Josué oró, solo dijo lo que necesitaba, queridos niños, y aconteció. ¿Se dan cuenta? Josué estaba viendo que la batalla estaba recia, estaba fuerte y había durado. Empezaron desde muy temprano con la batalla y empezaba ya a hacerse tarde. Ya era tarde, probablemente eran como las 6 de la tarde, 6:30. Y Josué dijo: no, no puede ser, no termina la batalla. El pueblo de Dios iba ganando, pero aún faltaba mucho por la batalla. Y Josué veía que se estaba haciendo tarde. Y entonces con esa determinación y esa fe que tenía en el Dios que estaba creyendo, se levantó y empezó a orar y dijo: Sol, detente, y tú, luna, deténganse. Y sabes, dice la palabra de Dios que la luna y el sol se quedaron parados hasta que el pueblo de Israel obtuvo la victoria, queridos niños. Wow, ¿se dan cuenta cuán poderosa es la oración, queridos niños? Pero hay que saberla hacer como Josué, con determinación, con fe y teniendo un corazón sincero delante de Dios. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Wow. Y así sucedió realmente, queridos niños. No tengan duda. En la Biblia está registrado que esto sucedió. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que esto sucedió? ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué sucedió todo esto, queridos niños? Porque él no dudó del poder de Dios. Josué no dudó ni por un momento del poder de Dios. Él determinó en confiar en Dios. En él no había ninguna duda en el Dios en quien creía, queridos niños. Él sabía que iba respaldado por el Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando Josué tomó a cargo al pueblo? Moisés, ¿verdad? Le delegó al pueblo como líder del pueblo a Josué. Y Josué, ¿qué pasó con Josué cuando tomó a cargo el pueblo? Tenía miedo, ¿se acuerdan? Tenía miedo. ¿Y qué le dijo Dios? No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Y Josué lo creyó. Josué lo creyó porque él tomó la determinación de creer y de seguir caminando por el camino correcto delante de Dios.
Él sabía, él había visto con, con Moisés muchas cosas extraordinarias que Dios había hecho por medio de Moisés. Y él sabía que Dios estaba apoyándolo, que Dios lo estaba respaldando. Y en él ya no cabía la duda, ¿verdad? Y cuando él también, en esta batalla, cuando van y le piden auxilio, ¿verdad? Estos hombres, bueno, no vamos a ver ahorita en la lección, Josué tenía la certeza de que Dios estaba con él, porque Dios ya le había dicho que él iba a estar con él, que no tuviera temor, porque Dios se los había entregado en su mano. ¿Vale? Y Josué lo creyó, queridos niños. Por eso es muy importante que nosotros creamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Si Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, debemos de creer que no vamos solos, que no estamos solos, que vamos siempre respaldados con un Dios grande y poderoso y que siempre está dispuesto a ayudarnos y a escuchar nuestra oración. Por eso debemos de cuidar nuestra vida. Si Él va siempre con nosotros, respaldándonos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, entonces debemos de cuidar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, para que Él pueda respaldarnos en el momento preciso. Por ejemplo, en este momento Josué estaba lleno del Señor, estaba entregado en Dios. Él sabía cómo estaba su vida delante de Dios y Dios sabía cómo estaba este hombre delante de su presencia. Él sabía que Dios iba con él y sabía que Dios lo iba a respaldar. Por eso únicamente pidió lo que necesitaba en ese momento. No había más cosas en esa oración, queridos niños. Josué pidió exactamente lo que en ese momento él necesitaba. Él solamente necesitaba dos cosas, que el sol se parara y que la luna se parara, que no se hiciera noche y que se mantuviera con día, para que el pueblo de Israel siguiera luchando. Y Dios respaldó esa hermosa oración, queridos niños, porque inmediatamente Dios mandó al sol que se parara y a la luna que se parara. Dios lo respaldó, respaldó a su hijo Josué. Nosotros, queridos niños, tenemos que hacer esto exactamente igual. Cuando oramos, necesitamos creer y tener la certeza de que Dios nos escucha y que la respuesta llegará. Nunca debemos de, de dudar, nunca. De decir, bueno, pues voy a orar a Dios a ver si es cierto, a ver si Dios me puede ayudar en esto. Ay, lloraré a Dios a ver si Él puede ayudarme. No, queridos niños, dicen que Josué tomó la determinación y la firmeza y la confianza y solamente pidió lo que en ese momento él necesitaba, queridos niños, y Dios acudió a su ayuda. Wow. ¿Se dan cuenta? Dios nos escucha, queridos niños, y la respuesta llegará. Nunca debemos de dudar del poder de nuestro Dios. Josué era líder del pueblo de Dios y por ser obediente a Dios y confiar en Él, en todas sus batallas, queridos niños, siempre salía victorioso. Esa batalla que estaba teniendo ahí en Gabaón con los Gabaones y con aquellos reyes, no era la primera batalla que tenía Josué. Josué ya había tenido algunas otras batallas. ¿Se acuerdan la batalla de Jericó? Dios también ahí obró a favor de Josué. Y Josué
fue obediente a Dios en todas las instrucciones que le dio para que ese muro de Jericó cayera. ¿Va? Por eso es importante confiar en nuestro Dios. Y este Josué, este hombre, obtuvo muchas victorias porque él confiaba en Dios. Él sabía quién iba de su lado y siempre salía victorioso de todas sus batallas, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, queridos niños, saber en qué Dios estamos confiando, en qué Dios estamos poniendo nuestra fe. Si nosotros no abrimos este libro maravilloso, la Biblia, no vamos a saber en qué Dios estamos creyendo. ¿En qué Dios tan grande y maravilloso estamos creyendo? Cuando tú lees aquellas porciones de esos milagros maravillosos que hizo para rescatar al pueblo de Israel de los egipcios, te das cuenta lo grande y maravilloso del Dios que está en los cielos, cuán grande es su poder. Y cuando sigues leyendo los casos de Elías, de las oraciones de Elías, más crece tu fe, querido radio escucha, querido niño. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, porque entonces te darás cuenta en el Dios que creemos. No tenemos un diosito de acera, un Dios de madera, no. Tenemos al Dios creador del universo, al Dios de los cielos, un Dios grandioso, un Dios que ve, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Y cuando nosotros leemos todas estas cosas que hizo en cada parte de la Biblia, tu fe debe de crecer y debes de confiar cada vez más en Dios, porque entonces te vas dando cuenta que en el Dios que creemos es un Dios grande y poderoso y maravilloso, que para Él no hay nada imposible, querido niño, querido radio escucha. Dios puede hacer grandes cosas, grandes milagros, siempre y cuando encuentre el instrumento preciso y dispuesto para que Dios pueda trabajar en él. Y este maravilloso milagro que sucedió, de que el sol se parara y que la luna se parara, fue después de que Josué y el pueblo de Israel tomaran la ciudad de Jai y la destruyeran. Cuando Josué y el pueblo de Israel tomaron esta ciudad y quedó totalmente destruida, la noticia de esta victoria se regó por todos lados y el rey de Jerusalén se enteró de todas las victorias que Josué había obtenido. ¿Y sabes? Entonces se unió a otros 5 reinos para tomar la ciudad de Gabaón. Este rey, cuando Josué ganó la victoria de Jai, empezaron a regarse la noticia de que habían ganado, de que habían destruido esa ciudad, y muchos tenían miedo porque ellos sabían que Josué y el pueblo de Israel no estaban solos. Había un Dios grande que los lideraba arriba de Josué. Era un Dios grande que los respaldaba, que los apoyaba, que peleaba por ellos la batalla. Y cuando se enteró el rey, cuando se enteró el rey de Jerusalén, tuvo miedo y se alió con otros reyes para ir en contra de Gabaón. Gabaón era una ciudad que se había unido con mentiras al pueblo de Israel. Y estos reyes estaban enojados porque este pueblo se había unido al pueblo de Israel. Pero Gabaón se había unido al pueblo de Israel con mentiras, con engaños. Se habían disfrazado y habían ido con Josué a decirle que pues querían estar ahí con ellos, que
para que los respaldaran, para que estuvieran ahí, porque los demás pueblos pues eran fuertes y todo. Entonces Josué los aceptó, dijo, bueno, pues sí está bien, pero fue una mala decisión de Josué el haber aceptado a este pueblo Gabaón, porque tuvo, ¿verdad?, su consecuencia. Vinieron a atacar 5 reyes más, ¿verdad? Porque este pueblo Gabaón, ¿verdad?, se había unido con el pueblo de Israel. Por eso estos reyes querían darle la batalla, ¿verdad? Entonces se unió a otros 5 reinos, este rey de Jerusalén, para tomar la ciudad de Gabaón, donde vivía un pueblo amigo de los israelitas. Pero cuando los de Gabaón se enteraron de esta noticia, de que estos 5 reyes iban sobre Gabaón, sobre ellos, ¿verdad? Se enteraron, fueron corriendo a pedirle ayuda a Josué. Dice en Josué 16:7, dice, entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué diciendo, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué los escucha y se queda preocupado con la noticia y pensando cómo ayudar a los de Gabaón. Josué toma la decisión de consultar a Jehová y Dios le dice, querido niño, querido radio escucha, no temas, porque en tus manos los entregaré. ¿Se dan cuenta? Josué, llegan los de Gabaón, los gabonitas, y vienen a suplicarle auxilio a Josué, diciéndoles, ayúdanos, porque vienen 5 reyes sobre nosotros. Auxílianos, ayúdanos. Por favor, necesitamos de ti. Baja y ayúdanos. Y Josué se queda pensando. Tal vez empezó con miedo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que le dice, no tengas temor. Empezó a tener temor pensando cómo ayudar a este pueblo. Eran 5 reyes. Imagínense, 5 reyes, cada rey con su ejército. ¿Cuántos no eran? 5 reyes y cada rey llevaba su ejército. Era mucho ejército que venía sobre este pueblo. Y Josué pues estaba pensando porque él tenía de lado a su ejército, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y yo creo que empezó a temer y empezó a orar a Dios y a pedirle ayuda. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago, Padre? ¿Estarás conmigo? Y le dice el Señor, no tengas temor, porque yo te los he entregado en tu mano. Por eso, cuando Josué ora y le dice a la luna, sol, detente y tu luna, detente, porque él ya sabía que Dios le había dicho de antemano que no tuviera temor, que esos 5 reyes ya se los había entregado en su mano. ¿Se dan cuenta? Dice, ya te los he entregado en tu mano, no tengas temor. Todavía ni luchaba Josué, todavía no peleaba Josué. Y le dice Dios, ya te los he entregado en tu mano, no tengas miedo. Y nadie prevalecerá. ¿Se dan cuenta? Dios es maravilloso, queridos niños. Dios es grandioso, querido radio escucha. Por eso Josué confió en la palabra de Dios y entonces convocó inmediatamente a su ejército para la batalla. Empezó a hablarles, a prepararlos. ¿Saben qué? Prepárense, vamos a empezar una batalla. Se vienen 5 reyes, los amorreos. Dios me ha dicho que estará con nosotros, no estamos solos. Dios estará respaldándonos, Dios peleará con nosotros la batalla. No tengan miedo, no tengan temor porque Dios estará con nosotros, Dios nos los ha entregado. No vamos a prevalecer, no vamos a nosotros a perder.
nosotros vamos a obtener la victoria porque Dios me lo ha dicho. Dios peleará con nosotros. Y entonces prepara su ejército, los convoca y habla con ellos, y entonces empieza la batalla, queridos niños. Empieza la batalla, y empiezan a luchar y empieza y pasa el tiempo, las horas, pasan las horas y sigue la batalla y continuaba la batalla y cada vez se arraciaba más y los israelitas iban venciendo y de repente Jehová permite que los enemigos de Israel se turben frente a los israelitas y fueron heridos de mortandad al tratar de huir, porque al ver que estaban, cuando empiezan a ver que ellos iban ganando, aún a pesar que solamente era el pueblo de Israel y eran 5 reyes contra el pueblo de Israel y contra los gabaonitas, empiezan a tener miedo porque estaban viendo que iban ganando y de los lados de los malos iban cayendo más y más gente y empezaron unos a salir corriendo a tener miedo y temor y queriendo huir. Dios manda un fuerte granizo, queridos niños. Dios estaba con su pueblo, ¿se dan cuenta? Dios estaba con su pueblo, queridos niños. Estaba ahí en medio de esa batalla también Dios. Estaba con Josué, se lo había prometido. Le dijo, yo estaré contigo, no tengas temor. Tú vas a ganar, ya te los he entregado. Y yo estaré contigo. ¿Se dan cuenta? Porque estaba el Señor en medio de esa arraciada batalla, porque dice que Dios empezó a confundir a otros enemigos, ¿verdad? Cuando los israelitas iban hiriendo a algunos, otros y otros, y sus enemigos estaban viendo que caían y caían de parte de ellos, y algunos empiezan, ¿verdad?, a confundirse y mejor querían huir. Y entonces, ¿qué pasa? Dios manda un fuerte granizo que parecían piedras. Y dice la palabra de Dios que fueron más muertos por las piedras del granizo que los que murieron por la mano del pueblo de Israel. Dios estaba en medio de esa batalla, queridos niños. Dios estaba ayudando a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso y qué grandioso es nuestro Dios. Él está en medio de nuestras batallas, queridos niños. Él nunca nos dejará, nunca. Él sabe por qué situaciones estamos pasando. Y Él está en medio de esa situación, queridos niños. Él siempre estará, querido Radio Escucha, en medio de esa situación de tristeza, de falta, de lo que te haga falta, de necesidad, de angustia, de dolor. Él siempre está ahí, en medio de esa batalla. Siempre y cuando tú lo hagas partícipe de tu batalla. Josué lo hizo partícipe de su batalla. Él oró a Jehová. Él le dijo, ¿qué hago, Señor? Consultó a Jehová. ¿Qué hago, Señor? Y obtuvo la respuesta de Dios y le dijo, yo estaré contigo. Ya te los he entregado, no tengas miedo, no tengas temor, esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Josué sabía que Dios le había entregado el ejército, estos reyes en sus manos, pero Josué no se sentó y se acostó y dijo, ah, bueno, pues Dios ya me los entregó y ya haga todo Dios. No, él salió a la batalla con su ejército. Fue a hacer la parte que le correspondía y Dios hizo su parte, queridos niños. Y aquí estamos viendo que aún en medio de la batalla, en medio de esa batalla, Dios estaba, sus ojos estaban en esa batalla, queridos niños, porque cuando él vio que estaban huyendo unos, dice que Dios manda el fuerte granizo y que parecían piedras, y entonces dice que fueron más los muertos por las piedras del granizo que los que murieron por manos del pueblo de Israel. Pero, ¿sabes? Aún faltaba mucho para poder ganar la batalla.
cuando Dios mandó este granizo, los israelitas seguían luchando, seguían peleando, seguían en la arreciada batalla, queridos niños. Los seguían ahí. Y aún faltaba mucho para poder ganar la victoria. Dios les había ayudado con un fuerte granizo por aquellos que querían huir, pero Dios le había dicho a Josué que se los iba a entregar a todos. Todos iban a morir. Y cuando Dios, porque mientras los israelitas estaban por acá peleando, Josué, su líder, peleando, Dios con sus ojos vio que unos querían huir. ¿Y qué hizo Dios? Les ayudó y manda granizo y dice, a ver, ¿dónde vas? Y manda granizo. Y mueren varios, mueren los que querían huir, ¿verdad? Y Dios les ayuda en la batalla, queridos niños. Entonces, pero aún faltaba mucho para poder ganar la batalla. Entonces Josué miró que la noche estaba llegando. Y fue cuando oró a Dios diciendo, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y entonces Dios respondió a la oración de Josué y el sol se paró juntamente con la luna, querido niño, hasta que el ejército de Israel derrotó a sus enemigos, queridos niños. Y el pueblo de Israel obtuvo la victoria, querido niño, por haber confiado en el Dios grande y poderoso. Dios cumplió su promesa a Josué. Le entregó sus 5 reyes con todos sus ejércitos y obtuvieron la victoria. ¡Wow! Qué poderoso y grandioso es nuestro Dios, queridos niños. Imagínate, el sol y la luna parados por causa de la oración de un hombre llamado Josué. Wow. ¿No es extraordinario, queridos niños? ¿No es extraordinario, querido Radio Escucha? ¿No es grande nuestro Dios? ¿No es poderoso nuestro Dios? ¿Cómo, cómo creer en un pedazo de madera, en un pedazo de yeso, en lugar de creer en este Dios grande y poderoso? Recuerden que dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, los que creen en espíritu, es necesario que le adoren en espíritu. No es necesario que veas a Dios. Dios existe, queridos niños. Vete en el espejo y ve a Dios en tu ser, en tu modo de ser, porque Él te creó. Eres obra de las manos de Dios. Ve el cielo y estás viendo a Dios. Ve la naturaleza y ve a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que te presentamos. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Ese es el Dios en el que te hablamos. Ese es el Dios que te predico. Dios no es un Dios chiquito, es un Dios grandioso, un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso necesitamos acercarnos a nuestro Dios, creer en Él, poner nuestra fe en Él y creer que Dios está con nosotros, así como Josué lo creyó, así como Josué determinó creer que Dios estaba con él en esa batalla. Y tuvo la confianza de decir, sol detente y luna detente. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. Y Dios lo respaldó, queridos niños. Recuerden que no es el hombre, es Dios usando al hombre, queridos niños.
¿vale? Dios nos usa maravillosamente, ¿vale? ¿Y sabes por qué pasó esto, queridos niños? Porque una oración, cuando es hecha con fe, hace que lo imposible acontezca. Dios peleaba las batallas por su pueblo y también el día de hoy está de nuestro lado, ¿vale? Así como Dios peleaba las batallas por su pueblo, hoy también está con cada uno de nosotros, peleando nuestras batallas, queridos niños, en medio de nuestras batallas, así como estuvo con Josué en medio de esa batalla, también está en medio de nuestras batallas. ¿Qué batalla estás peleando? ¿La desobediencia? ¿Qué pecado estás eh, eh, teniendo, luchando? ¿Qué batalla del pecado estás luchando? Que no puedes rendir, que no puedes ganarle y que te está ganando. ¿Qué batalla estás peleando, querido niño, querido radio escucha? ¿La desobediencia, la grosería, los celos, el no perdonar? Entrégale esa batalla a Dios. Pídele que te ayude en medio de esa batalla. Que no puedes ganar esa batalla contra los celos, esa batalla contra el no perdonar, esa batalla contra la desobediencia, la grosería, el vino, el vicio. Y Dios puede ayudarte a ganar esa batalla, querido niño, querido radio escucha. Pero es necesario tener la determinación que tuvo Josué para creer y tener esa fe de orar y saber que Dios iba a responder, ¿vale? Por eso también nosotros debemos de creer que Dios está de nuestros lados, porque al creer en Él, nos convertimos en sus hijos. Acuérdense que somos sus hijos. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús para que Él entre y lo hacemos Señor y Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser hijos de Dios. Y Él como nuestro Padre, Él desea cuidarnos y defendernos. Dios es capaz de hacer grandes milagros, querido niño, querido radio escucha. Él está en control de su creación, de todo. Dios es un Dios de milagros. Josué, lo único que tuvo que hacer para recibir la victoria fue obedecer. Y nosotros necesitamos creer las promesas de Dios y obedecer sus instrucciones y no creer que las victorias, los logros, los talentos que tenemos son obtenidos por nuestros propios méritos. No, toda la gloria, toda la honra y toda victoria es por Dios. Porque todo aquel que habla con el Señor todos los días y camina en su palabra y obedece al Señor, sabe que los milagros son posibles, queridos niños. Nuestro Dios no conoce límites. Él sana lo incurable. Él levanta a los muertos. Él obra maravillas en el cielo y en la tierra. Y si queremos conocer a quién servimos realmente, tenemos que buscarlo en íntima comunión cada día, escudriñar su palabra, obedecer su palabra. Y este gran milagro de nuestra historia de hoy, queridos niños, querido radio escucha, nos desafía a caminar con valentía y con fe en el Señor. Si pedimos la dirección divina como Josué la pidió en todo lo que hagamos, entonces tendremos asegurada la victoria en cualquier batalla de nuestra vida. ¿Va? Aunque el problema parezca invencible. Para Josué, 5 reyes junto con sus ejércitos, la batalla para él se le hacía invencible. Por eso oró a Dios y le dijo: Dios, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. No tenemos nada que temer, porque Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestros lados, entonces somos más que vencedores, como Josué y su ejército fueron más que vencedores por la gracia y la misericordia y el poder maravilloso del Dios grandioso.
¿vale? Esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy aprendimos, ¿verdad? Lo importante que es la oración. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres grande, porque eres maravilloso, poderoso, Padre. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay Dios tan grande, Señor, tan poderoso, Señor, fuera de ti, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que sacó a su pueblo de la esclavitud, Señor. Eres el mismo Dios, Señor, que obraba, Señor, que con Elías, con Eliseo, Señor, con Josué, con José, con Abraham, Señor, eres el mismo Dios, Señor, que ahora está, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Y esas maravillas que tú obrabas, Padre, tú las puedes seguir haciendo, Padre, si el hombre, Señor, verdaderamente, Señor, se entrega a ti, Señor, y verdaderamente tiene esa firmeza y esa confianza en ti, Padre. Podrás hacer cosas grandes y maravillosas, Señor, por medio de nosotros, Señor, porque también, Señor, algunas cosas les hicieron también tus discípulos, Señor, porque ellos también se dejaron en tus manos, Señor. Dejaban que tú obraras en ellos, Padre, y ellos podían obrar, Señor, milagros a través de ti, Padre Santo. Pero eran hombres entregados a ti, hombres obedientes, hombres entregados, Señor, hombres, Señor, que buscaban su santidad, hombres, Señor, que se entregaban, Señor, totalmente, Señor, en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Padre, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre, pero es necesario, mi Dios, que cuidemos nuestra vida, que cuidemos nuestro corazón, Señor, y que saquemos todo aquello, Padre, que no pertenece, Señor, a un hijo de Dios, Padre, porque tú ya nos has limpiado, tú nos has justificado delante de nuestro Padre, Señor, y nosotros necesitamos mantenernos limpios, Señor, santos, puros, delante de tu presencia, Padre, para que tú puedas obrar, Señor, maravillas, Señor, milagros, Señor, por medio de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a ser determinantes, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarte, Señor, verdaderamente, a buscarte con un corazón sincero, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde, Padre. Señor, despídenos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en su página Dios es Fiel Comunidad de Fe. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bye.